Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, lo prometido es deuda. Os había prometido subir un vídeo hablando de la entrada de Plutón en Acuario, que va a tener lugar ahora a finales de marzo de este año, 2023, y también un poco en general de Plutón en Acuario. Este vídeo va a ser una especie de, yo diría, de resumen de cosas que cuento en mi seminario sobre Plutón en Acuario. No voy a tocar todos los temas, evidentemente, porque es un seminario de 6 o 7 horas, pero vamos un poco a pasar revista no solamente a lo que implica la entrada de Plutón en Acuario, una entrada que, como sabéis, sucede cada 240 y tantos años, es decir, que hace muchísimo, que son entradas que marcan periodos históricos, sino que además son procesos muy largos, son 20 años lo que Plutón va a estar en Acuario. Es decir, en 20 años da tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco qué significa esta entrada de Plutón en Acuario. Bueno, para empezar, lo que significa es que se reactiva o se activa, yo pienso que ya definitivamente, el ciclo de aire que se inaugura con la entrada de Júpiter y Saturno a finales de diciembre del año 2020. Recordáis, entran en conjunción en el grado cero de Acuario. Entonces, este grado cero de Acuario, que de algún modo activa ya una nueva época de aire de 200 años de conjunciones Júpiter-Saturno en signos de aire, y también de algún modo activa esta transición. Entramos en una transición ya más rápida, más potente hacia la era de Acuario. Pues esta entrada de Plutón en este grado tan sensible, porque sabéis que los grados del zodíaco tienen de alguna manera memoria, recuerdan las conjunciones importantes, sobre todo las que ha tenido lugar hace relativamente poco. Entonces, este grado cero de Acuario está muy sensible, de alguna manera nos dice: por aquí entra el cambio, por aquí entra lo nuevo, aquí se abre una nueva era. Con Plutón entrando en Acuario, en el mismo grado en que conjuntan Júpiter y Saturno, pues entramos en una era revolucionaria. Acuario es un signo revolucionario. Y de hecho, Plutón en Acuario trae, digamos, tengo pocas, temor de equivocarme, nos trae una época revolucionaria. Recordad que la Revolución Francesa, la Revolución de Norteamérica, en Haití, en Perú, en muchos lugares en Europa, se activa con esta entrada de Plutón en Acuario. Es realmente un periodo revolucionario, es un periodo donde viejos modelos, viejos paradigmas sociales se vienen abajo y otros nuevos empiezan a emerger, ¿no? Em, Plutón realiza dos cosas fundamentales cuando transita por un signo. Por, un, por una parte, los desnuda, los deja visibles, expuestos, nos muestra lo que hay de podrido, de corrupto, yo diría lo que no, de superfluo, de innecesario, de, de carga absolutamente innecesaria de ese signo, y al mismo tiempo los empodera. Y si os dais cuenta, con Capricornio ha hecho esto. De algún modo ha empoderado a lo capricorniano. Nunca las élites, las jerarquías, las oligarquías habían sido tan fuertes, nunca los capitales habían estado tan concentrados, ni el poder tan concentrado, ni había habido tanto poder por parte del sistema, que es lo que de algún modo simboliza Capricornio, las estructuras, los sistemas jerárquicos, este tipo de cosas, ¿no? Los gobiernos, instituciones, grandes empresas, nunca habían sido tan poderosas, pero al mismo tiempo nunca habían sido tan vulnerables, nunca habíamos visto sus vergüenzas con tantísima claridad. Vemos las vergüenzas de Amazon, vemos las vergüenzas de Facebook, de Meta, vemos las vergüenzas de la Iglesia Católica, de los gobiernos, y todo esto
Y a pesar de eso, nunca habían sido tan potentes y tan fuertes, ¿no? Daos cuenta que cuando entra Plutón en Capricornio suceden varias cosas muy importantes. Y además no es una entrada, la entrada de Plutón en Capricornio sucedió de una manera muy parecida a cómo va a suceder esta entrada de Plutón en Acuario, es decir, tomó un periodo de tiempo muy grande, 2 años. Tomó el 2007 y el 2008 que entraba y salía en Capricornio, como ahora está entrando y saliendo en Acuario. Y durante aquel proceso de entrada y salida tuvieron lugar varios hechos que supusieron ya un cambio de época total con respecto al mundo de lo capricorniano, que una de ellas es pues, el famoso colapso del sistema financiero, de las hipotecas subprime, de Lehman Brothers y de todo el sistema financiero, que fue un colapso en cámara lenta, comenzó en 2007 y ya de alguna manera se hunde totalmente a lo largo del año 2008. Y también, y es decir, y de alguna manera este colapso del sistema financiero, a pesar de que, claro, el poder lógicamente en el mundo lo tienen los bancos, las entidades financieras, y se hicieron pagar por quién, por el pueblo, por la gente, cobraron vía impuestos lo que habían perdido vía juego. Fundamentalmente jugaron con el dinero, perdieron, pero lo recuperaron a través del Estado, es decir, de nosotros, ¿no? Pero, de algún modo, todo aquello sirvió para desmontar el capitalismo, para que, al menos, nos diésemos cuenta que el capitalismo se estaba cayendo, que solo podía funcionar en base a la explotación, a la extracción salvaje de recursos por parte de la banca, los estados, las multinacionales, etcétera. Es decir, que de algún modo, y sabemos que eso no va a poder volver a pasar. Es muy difícil que los políticos nos puedan volver a vender el que tenemos que volver a respetar a la banca, ¿no? Es decir, de algún modo también les deja en una situación muy vulnerable. Ahora está, y también sucedió otra cosa, que fue la elección de Obama como presidente en Estados Unidos, justo coincidiendo con la entrada de Plutón en Capricornio. Daos cuenta que Capricornio y Saturno rigen África, el mundo afro y todo esto, y de algún modo es eso, es la llegada de un afro al poder, que es el poder normal, terrenal, que es Capricornio. Bueno, entonces me diréis, bueno, ¿y qué va a suceder ahora con esta entrada de Plutón en Acuario? Pues os digo un poco, va a ser algo similar, es decir, para empezar, va a tardar también 2 años Plutón en entrar definitivamente en Capricornio, el 2023 y el 2024, que va a estar yendo y viniendo de un signo al otro. Y con esta primera entrada, lo que vamos a tener probablemente es que ya nos va a ir anunciando el color de la cosa, lo que va a suceder. Probablemente incluso haya ya eventos muy marcantes que nos digan, ya va a ir por aquí. Igual que con la crisis de las subprimes, la crisis financiera, de las hipotecas y todo esto, ya se veía en 2007, ya había colapsos, ya empezaba el edificio a resquebrajarse y a caerse, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de cosas, pueden suceder, no? Hay que tener en cuenta que este Plutón entra, ahora el 24 de marzo en Acuario y entra, con mucha potencia, porque hay una configuración astral superpotente, y es que sucede 2 días, 1 día y medio después del equinoccio de primavera, es decir, el inicio del año astrológico, el paso del Sol por lo que se llama el quinto vernal. Y es un paso, fortísimo, porque el Sol entra conjunto con la Luna, hay una luna nueva, conforme el Sol está entrando en Aries, también está conjunto con Mercurio, está conjunto también con, Neptuno, que está todavía en Piscis, pero conjunto con el Sol y la Luna. Veremos esto en el vídeo que haré sobre este tema. Y al mismo tiempo Marte está formando, que es el regente de todos estos planetas, Júpiter, que está también en Aries, mucha energía ariana, una cantidad increíble de energía ariana, y Marte, que es el regente de todos estos planetas, formando cuadraturas al Sol, a la Luna, a Neptuno. Es decir, va a entrar en un momento sumamente volátil, efervescente, ariano, bélico. Las guerras abiertas, sobre todo la guerra de Ucrania, va a haber una evolución muy, muy rápida, se van a calentar muchísimo las cosas en torno a esta entrada de Plutón en Acuario.
Y esto es para comentaros que, bueno, pues que efectivamente, va a ser una entrada que probablemente emita señales muy concretas de Plutón entra en Acuario, que de alguna manera es un episodio ariano, es un comienzo de ciclo, y al mismo tiempo el Sol, la Luna están entrando también en Aries, ¿no? Con un Marte también muy potente. Es decir, muy probablemente tengamos señales muy claras, a nivel social, a nivel personal, de Plutón entrando en Acuario. ¿Qué tipo de señales? Bueno, pues a nivel de astrología mundial, daros cuenta en que Plutón siempre supone una subversión. Plutón es el subversivo. Subversivo, fijaros qué significa, es la versión que viene de abajo. Sub es desde abajo. Y un subversivo, etimológicamente, es alguien o algo que nos va a meter una nueva versión de las cosas, pero que emerge de las profundidades de la Tierra. No la veíamos venir. De repente, ¡pum!, sale como un movimiento tectónico, un seísmo, un volcán, ¿no? De repente aquello se descubre, ¿no? Entonces, Plutón es ese subversivo que va a cambiar profundamente el orden establecido. Plutón, por Capricornio, nos mostró las vergüenzas, empezó a hacer vulnerable el orden de gobiernos, instituciones, grandes compañías, la iglesia, etcétera, etcétera. Empezó a hacerlo vulnerable. Y por otra parte, en Acuario, pues, ¿qué va a cambiar? Pues bueno, Plutón en Acuario va probablemente a mostrarnos una nueva manera de ejercer el poder, Plutón, globalmente, Acuario. Es decir, va a ser un cambio radical, es lo que hace, en la manera de ejercer el poder globalmente. Esto significa a nivel geoestratégico, pues que las grandes potencias que de alguna manera se estaban repartiendo el pastel de cierta manera, la entrada de Plutón en Acuario va a decir, vamos a cambiar las reglas del juego, va a introducir factores que cambien el equilibrio geoestratégico radicalmente. ¿Qué tipo de factores? Bueno, pues entra en Acuario, entonces van a ser factores ligados con la tecnología, con la inteligencia artificial, la computación cuántica, la edición genética, sobre todo Plutón, que está muy ligado con el genoma, el estudio de los misterios de la vida y todo esto, la ciberguerra, las falsas noticias, los bulos, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, Plutón de repente va a entrar en Acuario y va a decir: el juego al que jugábamos, al que hemos jugado hasta ahora, se va a acabar. Este tipo de equilibrios geopolíticos basados en fronteras, zonas de influencia y todo esto, no, va a pasar a ser mucho más acuariano. Vamos a estar, ¿dónde va a suceder la guerra, las crisis de poder? En lo acuariano. ¿Y qué es lo acuariano? Lo acuariano es la visión del futuro, la visión del futuro. Eso es lo acuariano. Acuario nos trae una visiones de futuro. Entonces, va a haber guerras, va a haber enfrentamientos de poder, va a haber fronteras de poder, de algún modo, que van a estar basadas más que en una división de países de fronteras fijas, establecidas, capricornianas, como ha sido hasta ahora, en diferentes visiones del futuro. Es decir, nos van a vender diferentes modelos de futuro. Y esto ya se está empezando a ver claramente, ¿no? Como nos van a vender regímenes más o menos capitalistas, pero con una organización autoritaria, tiránica, centralizada, con un menosprecio total del individuo, del sentimiento de democracia participativa y todo esto. Y va a haber, por supuesto, otras líneas de pensamiento futuro que va a decir, no, no, tenemos que ir hacia sistemas más participativos, en vez de representativos. Este es uno de los grandes cambios de Plutón en Acuario, que nos vamos a dar cuenta que las democracias representativas se corrompen muy rápidamente, se pervierten y que tenemos que ir hacia sistemas mucho más participativos, ¿no? Cosa que hace 10, 15, 20 años era imposible, pero hoy en día con las tecnologías que existen sí que se puede asegurar
la formación de métodos de representación participativa, ¿no? En vez de representativa. Entonces vamos a ir viendo enormes movimientos globales en este sentido, ¿no? Vamos a ver también, daos cuenta de qué es Plutón. Representa lo que nos da miedo, nos aterroriza, los monstruos, Alien, Terminator, todo esto, ¿no? Los demonios, el dragón que guarda el tesoro en el fondo de la cueva, todo esto es Plutón. Con Plutón en Capricornio, ¿cuáles eran nuestros dragones, nuestros grandes miedos, nuestros grandes monstruos? Pues el sistema, los gobiernos, las grandes empresas, instituciones, la Iglesia Católica, o el Islam, todo esto, ¿no? Eh, Aquellos eran nuestros grandes demonios. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros demonios? Pues demonios acuarianos. El cibercrimen, la generación de bulos, de falsas noticias, la elaboración de nuevas matrix, de realidades paralelas. eh, ya estamos viendo en el curso que hice sobre la era de Acuario, hablaba mucho también sobre las nuevas Matrix, la Matrix acuariana frente a la Matrix pisciana. La Matrix acuariana, así como la Matrix pisciana nos proponía la vida eterna, claro, la vida eterna, si hemos sido buenos y tal, pues al final uno es llevado a la presencia de Dios y se pasa la eternidad cantándole loas y alabanzas, ¿no? Y evidentemente esto era muy bueno. Era una manera de, sí, de vendernos vida eterna, ¿no? Es decir, hay muerte, estás pringada aquí en el planeta Tierra, pero te prometemos luego una vida eterna en la presencia de Dios, ¿no? Esta es la Matrix cristiana. La Matrix acuariana es más de lo mismo, nos prometen vida eterna, lo estáis viendo, toda esta gente que dice viviremos miles de años, cientos de años, porque la ciencia, porque tal, porque cual, podremos hacernos un upload a la nube y seguir viviendo en la nube. Todas estas fantasías, que son fantasías acuarianas, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a ir apareciendo los demonios acuarianos, ¿no? Y también irán apareciendo los demonios de las nuevas adicciones. Vemos toda la generación con Urano en Piscis, por ejemplo, con Urano en Acuario también, los problemas de adicción a los videojuegos, a las redes sociales, y no solamente las adicciones, sino las consecuencias de estas adicciones, ¿no? La destrucción brutal, masiva, a nivel personal y a nivel colectivo, que este uso que hacemos de videojuegos, redes sociales, noticias falsas, teniendo digamos, es devastador a nivel neurológico, a nivel cognitivo y a nivel social, pues ni os cuento. Bien, yo os recomendaría que vieseis en qué casa entra este Plutón, porque puede ser que lo tengáis en casa 5, por ejemplo, y que vuestra casa 5 ocupe desde el 20 de Capricornio hasta el 20 de Acuario. Pero aquí va a cambiar radicalmente, porque sí, va a estar Plutón en vuestra casa quinta, pero ya no va a estar en Capricornio, va a estar haciendo algo en Acuario, es decir, vuestra relación con vuestra propia identidad, y cómo formáis vuestra propia identidad, cómo la constituís, cómo os relacionáis con ella, cómo creáis vuestra relación con vuestros hijos, con vuestras creaciones, va a pasar de ser jerárquica, rígida, estructurada, formal, a ser mucho más informal, mucho más abierta, mucho más disponible, mucho más horizontal, más democrática probablemente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, veis, si queréis, en mi seminario sobre Plutón, voy detallando casa por casa cómo va a influir este tránsito de lo capricorniano a lo acuariano en cada casa, ¿no? Bien, también vamos a eh, ver cómo hay un cambio brutal en los mitos. Estamos pasando de una era patriarcal a una era, yo diría, no patriarcal. Estamos en esa transformación y
la migración hacia la era de Acuario tiene mucho que ver con esto, y Plutón entrando en Acuario va a tener mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, vamos a entrar probablemente en la creación de nuevas mitologías, porque muchas veces me preguntan qué hacemos con la mitología existente. La misma astrología subyace a la misma astrología toda una serie de mitos muy, muy potentes que han sido leídos, que han sido interpretados siempre en clave patriarcal. Por ejemplo, lo he explicado miles de veces, ¿no? El vivir el Sol y Marte como atributos exclusivamente masculinos, el vivir la Luna y Venus como expresiones, como funciones exclusivamente femeninas, ¿no? Entonces, con Plutón entrando en Acuario, Plutón es el grande constructor. Y Acuario es también el creador de ideas comunes, ¿m? No de visiones como Sagitario, sino de ideas comunes y de ideas comunes de futuro también. Entonces, con Plutón entrando en Acuario, lo que vamos a ver es una reescritura profunda, radical, revolucionaria, subversiva de todos los mitos. Vamos a reescribir el mito solar, los arquetipos, más que de los mitos, el arquetipo marciano, y yo pienso que de alguna manera vamos a reapropiarnos de ellos. Vamos a darnos cuenta que estos arquetipos realmente no tienen género, que tanto hombres como mujeres pueden apropiarse de la Luna y Venus, los hombres, y del Sol y Marte, por decir algunos ejemplos, las mujeres, ¿no? Es decir, y esto, claro, ahí Plutón tiene un papel fundamental, y es que va a deconstruir. Estamos ya viendo, ya desde que entró Júpiter y Saturno en Acuario, un poco cómo se deconstruyen todos estos mitos que habían sido capturados, secuestrados, rentabilizados por el patriarcado. Y como ahora, de algún modo, no se trata de reescribir su historia, sino de reapropiarse de ellos. De algún modo, mm, eh, yo diría, eh, eh, trascender o destruir, que es lo que hace Plutón, de deconstruir la falacia del género. Es darnos cuenta que el género biológico no tiene absolutamente ninguna entidad a la hora de apropiarnos nosotras, de las funciones de esos planetas, ¿no? Pero esto es una transformación que es muy profunda, que es muy psicológica y que es muy colectiva también, ¿no? Yo pienso que cuando pasen estos 20 años de Plutón en Acuario, habremos dejado ya de hablar de planetas masculinos y planetas femeninos, ¿no? Podemos hablar de energía yin, energía yang, pero los planetas ya no van a ser ni masculinos ni femeninos, que todos podemos apropiarnos de ellos. Bien. Va a haber, por supuesto, a nivel mundial, mm, con Plutón en Acuario, ver movimientos tectónicos, por ejemplo, en China. China, que tiene su ascendente y su luna a comienzos de Acuario. Lo estamos viendo ya, cómo empiezan a moverse las cosas allí. Pero también Rusia tiene su luna en Acuario, Estados Unidos tiene su luna en Acuario. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo en Rusia es una pequeña tormenta. China es el cambio real, es donde realmente este tránsito de Plutón en Acuario va a cambiar radicalmente las cosas. Y hay que tener en cuenta una cosa, la historia no es lineal. Muchas veces decimos, no, como China está creciendo mucho y tal, va a ser la nueva potencia, etcétera, etcétera. La historia muchas veces hace saltos cuánticos muy importantes. Sí, puede ser que el que sea la gran potencia dominante en los próximos años sea alguien que todavía ni siquiera sospechamos. Pudiera ser India, por ejemplo, pudiera ser África también. ¿Por qué? Pues porque de nuevo Plutón nos revela los tesoros escondidos de cada signo. Entonces, con Plutón en Acuario, curiosamente, ¿cuál es el tesoro de Plutón en Acuario? Pues gente, claro, los colectivos. Ese es el tesoro de, de Plutón en Acuario.
Plutón en Acuario nos va a hacer redescubrir el poder del colectivo, porque es eso, Plutón, poder, Acuario, el colectivo. Pero el colectivo acuariano, cuidado, no hay que confundir con el colectivo neptuniano, con colectivos lunares, ¿no? El colectivo lunar tiene mucho que ver con el sentimiento de pertenencia a un clan, a una tribu, a una familia. Y el colectivo neptuniano tiene mucho que ver también con la pertenencia a una tribu cósmica, ¿no? A la humanidad, a un movimiento político, etcétera, etcétera. Son colectivos, yo diría, que están unidos por una cola, un pegamento emocional, es la luna de Plutón. Acuario, su cola no es emocional, es una cola mental, es una cola de conciencia, es una cola de conciencia del futuro. Es lo que nos une en los colectivos acuarianos es una visión común del futuro, que no tiene por qué ser que lo vemos todo exactamente de la misma manera, porque Acuario es un signo muy abierto, de una enorme, yo diría, tolerancia, de una enorme capacidad de integrar visiones diferentes. Pero hay algo en común que es decir, no, vamos hacia allí, ¿no? Es decir, la astrología humanística, por ejemplo, es algo muy acuariano, que de nuevo lo humano Acuario es el humano, el humano en su última etapa de evolutiva, ¿no? Y en astrología evolutiva, pues podemos tener muchísimas sensibilidades, pero todos estamos de acuerdo en que de algún modo es una herramienta que es una herramienta fundamentalmente evolutiva, es una herramienta sanadora, es una herramienta que nos reconcilia con nuestra condición humana. Esto es yo diría, la idea básica de la astrología, de la astrología humanística, que la astrología nos ayuda a reconciliarnos con nuestra condición humana. Bien, entonces, los colectivos acuarianos, que me he ido un poco por las ramas, lo que tienen en común es esta visión de futuro. Y por eso, daos cuenta que Acuario también, de algún modo, está también regido por Saturno. Estos colectivos no van a ser colectivos emocionales como los hinchas de un club de fútbol, ¿no? O los patriotas de la patria X, Y, Z, no es eso. Van a estar de algún modo muy articulados, muy organizados, y entonces, es decir, que el poder que Plutón va a potenciar en Acuario es el de las comunidades, el de los colectivos organizados. Organizados, esta es la palabra clave. Articulados, organizados y con una visión común de futuro. Y ahí es donde yo pienso que es hacia donde vamos, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a pasar por una fase muy larga, muy tensa, muy creativa también, pero ciertamente peligrosa, de profundo malestar y de profunda crisis social. Porque de nuevo, eso es Plutón. En Acuario, Plutón es la crisis. Plutón es la amenaza existencial, es el malestar profundo. Eso es Plutón. Cuando empieza a moverse Plutón, entramos en crisis, nos sentimos mal, nos damos cuenta que tenemos que es una sensación similar a la de tener que vomitar. Tengo que vomitar algo, he comido esto y no es mío, no termina de pertenecer a mí, lo tengo que expulsar, ¿no? Entonces Plutón nos va a llevar a este vomitar muchísimas cosas a nivel social. Es decir, es profundo malestar, profunda crisis social, porque es Acuario, ¿no? Entonces, que se está ya viendo ya con la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario, ya se está empezando a ver claramente este malestar social que se va formando, va cobrando entidad, y este malestar social, va a llevarnos a procesos revolucionarios, ¿m? Que probablemente no sean procesos revolucionarios como la Revolución Francesa a las barricadas, ¿no? De
quemar contenedores, bloquear calles, carreteras, aeropuertos, sí, quizás también, pero, sin duda alguna, nos va a llevar a procesos revolucionarios que serán ya más modernos, más acuarianos, probablemente serán, basados en gente que se organicen, que nos organicemos, a nivel de las redes, a nivel de Internet, a nivel de cosas que probablemente hoy todavía no existen, ¿m? Pero van a ser, eh, saltos cuánticos, es decir, pasamos del 0 al 1 de golpe. No va a ser progresivo, no va a ser, cada día un poquito. Van a ser rupturas radicales, van a ser rupturas violentas con el pasado y con el status quo. Entonces, lo estamos viendo ya como, pues, el proceso de desglobalización, la erosión tan potente que están sufriendo las economías personales, las economías de la gente normal y corriente, ¿no? Que están sufriendo unas enormes pérdidas de poder adquisitivo, de confort, de bienestar, de seguridad, etcétera, etcétera. Los altos precios de la energía, de la alimentación, de que no tienen ninguna pinta de estabilizarse, de la vivienda, todo esto. Todo esto va a dar lugar a enormes momentos, no ya de desconexión en poder, porque eso ya ha sucedido, ya estamos desconectados con las instituciones, con el poder, nadie espera nada de ellos, salvo que nos sigan robando, por supuesto. Entonces, no hay que perder de vista, ciertos países, quizás por su experiencia previa en revoluciones, no hay que perder de vista a Francia, no hay que perder de vista a Estados Unidos, no hay que perder de vista a Perú, ¿no? Que ahí tuvo lugar también con el anterior tránsito de Plutón, la revolución de Tupac Amaru y todo eso, aunque, bueno, Tupac Amaru era también un cacique local al que los españoles, la colonia, le había, quitado sus privilegios y sus riquezas, pero hubo también detrás de eso un potente movimiento de anticolonialista, indigenista, etcétera, etcétera. Haití, etcétera, etcétera, también lo mismo, ¿no? Está muy ligado a movimientos de liberación, antiesclavistas, y es lo que comento en mi seminario. Realmente pensamos que estamos en un mundo libre y todas estas cosas, pero es falso. Seguimos viviendo en condiciones de semiesclavitud, de tener que trabajar. Yo pienso que incluso las condiciones de muchas personas son peores que las de los esclavos del Imperio Romano. Porque al menos los esclavos del Imperio Romano tenían alojamiento y comida garantizada, pero hoy en día mucha gente que trabaja de sol a sol no tiene garantizado ni siquiera eso. Es decir, que puede haber movimientos que estallen por esta, yo diría cada vez creciente injusticia social, diferencias sociales, etcétera. No, y hay un movimiento en Francia, que le llaman Eat the Rich, ¿no? En Francia y en Reino Unido es cómete al rico, ¿no? Que veis que es muy visceral, pero que de algún modo, me resuena mucho a los eslogans de la Revolución Francesa. Bien, entonces, bueno, como os decía antes, luego tendremos las tres revoluciones de las que os hablo aquí, ¿no? Las tres revoluciones. Plutón en Acuario va a, de algún modo, a emerger a través de tres revoluciones básicas, ¿no? La revolución de la técnica y de la ciencia, eso hablo también largo y tendido en mi seminario, la inteligencia artificial, las nuevas energías, la computación cuántica, todo esto. Y la revolución de la economía y de las finanzas, que vamos a pasar también de estos sistemas de la era de tierra muy centralizados, de acumulación de capital. La era de tierra nos llevaba a acumular capital, porque eso es la tierra. Mientras que una era de aire, ¿qué nos va a llevar a acumular? Nos va a llevar a acumular conocimiento.
eh, inteligencia. Y entonces esto va a cambiar radicalmente. El nuevo capital es un capital de conocimiento. Y también es un capital humano. Cuando estamos hablando de la era de Acuario. El gran capital de Acuario somos nosotras, nosotros, organizados en colectivos. Es la era de Acuario, el capital humano, el auténtico capital humano, ¿no? Y entonces esta revolución económica y financiera en que vamos a pasar de todas estas grandes empresas monolíticas, Amazon, Google, etcétera, etcétera, Meta, todas ellas, Tesla, etcétera, etcétera, vamos a pasar ya a modelos mucho más descentralizados, mucho más horizontales. También debido a la revolución tecnológica, que es la que os acabo de hablar antes, ¿no? Y finalmente todo esto nos va a llevar a la tercera revolución, la revolución social, la revolución, si queréis, más humana, más personal, la revolución social, la revolución personal, la revolución psicológica, psíquica, sexual, todas estas revoluciones que van a ir sucediendo también en los próximos años, ¿no? De todo el tema de las polémicas con los géneros, las relaciones abiertas, medio cerradas, el papel de la sexualidad, etcétera, etcétera. La sexualidad probablemente vaya dejando cada vez más ya hemos recorrido ya mucho, mucho camino, ¿no? Pero sobre todo con el trígono Urano-Plutón, que ya entra en funcionamiento a finales de este año y hasta prácticamente el 2029, 28, o sea, muchos años vamos a tener este trígono. Es una de las consecuencias de este trígono, ¿no? Un replanteamiento mucho más abierto, mucho más inclusivo de la sexualidad. Y lo mismo va a suceder con la psicología. Plutón tiene mucho que ver con la psicología, tiene mucho que ver con la psique, bueno, con la psicoterapia. Es obvio, ¿no? Plutón está muy relacionado con la psicoterapia, con los procesos de pérdida, de parir, de desnudarnos, de encontrar nuestra invulnerabilidad, nuestro punto de invulnerabilidad y todo esto. Pero claro, Plutón en Acuario nos va a llevar a una psicología de las masas. Vamos a empezar a hablar ya de psicología de masas, de grupos, de colectivos. Y esto es muy importante porque de esto hablo también bastante en mi seminario, porque gran parte de los problemas psíquicos que tenemos hoy, tú, yo, a nivel de soy un ser humano, un individuo, tienen una raíz social. Hasta ahora hemos ocultado esto, porque no hemos querido, el sistema tampoco ha querido, eh, que nos diésemos cuenta de que gran parte de los problemas que tenemos no podemos resolverlos con psicoterapia personal. ¿Por qué? Porque es normal que uno se sienta deprimido, histérico, maníaco depresivo, eh, si uno tiene que trabajar 12, 13 horas al día, 14 horas en varios trabajos para no llegar a fin de mes, para no poder mantener a las personas que dependen de uno, y encima hace trabajos penosísimos, tóxicos, físicamente insoportables. ¿Cuánta gente trabaja en esas condiciones? No tenemos más que mirar alrededor nuestro. Entonces, o con jefes psicopáticos en situaciones tóxicas. Es decir, que gran parte de las patologías psíquicas que hoy tratamos de tratar a nivel individual, realmente la cura está a nivel social, ¿no? En fin, y estas son las tres grandes revoluciones de las que hablamos, ¿no? Em, por supuesto, hay otra cosa muy importante y es los millennials. Los millennials. Eh, los millennials entendidos como la generación con Plutón en Acuario, perdón, en Escorpio, creo que es del año 84 al 96 o por ahí, 95-96, porque esta generación, a contar de ya mismo, sobre todo los nacidos en el 84, que tienen Plutón en el torno al grado 0, 1 de Escorpio, van a empezar su crisis de los 40.
y lógicamente, y van a seguir luego los más jóvenes, y así durante 20 años. Y daos cuenta, es algo que he comentado muchas veces, que quién lleva a cabo la Revolución Americana, las revoluciones americanas, la Revolución Francesa, ¿quién? Fueron sus millennials, fueron la gente que había nacido en aquella época, que estaban ya entrando en torno a los 37, 38, 40 años, había nacido con Plutón en Escorpio. Y eso explica mucho, porque esta gente con Plutón en Escorpio, cuando empiezan a sentir esta vibración fuerte de Plutón en Acuario, dialogando con su Plutón natal, una cuadratura es algo que nos mueve a la acción, porque una cuadratura nos dice algo no está, algo no encaja bien. Una cuadratura es un aspecto que te llama a trabajar conscientemente en algo. No es un aspecto para perezosas, es un aspecto donde tienes que trabajar, ¿no? Entonces, esta cuadratura, por eso la gente en torno a los 40 años, 38, etcétera, etcétera, parece como que les entra muchas veces una angustia existencial muy profunda. Se dan cuenta que algo no encaja en sus vidas y que van a tener que mover piezas fundamentales de sus vidas para volver a fluir. Y esta gente son los millennials con Plutón en Escorpio. Plutón en Escorpio, mm, Plutón en Escorpio. No van a venir a hacer cosas a medias tintas, pequeñas negociaciones, pequeños apaños, reparaciones, chapucillas para ir saliendo del paso. No, Plutón en Escorpio va a decir, no, 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 vamos a tirar una bomba atómica en esto, vamos a arrasarlo todo y luego ya veremos a ver, ¿no? Es muy radical, ¿no? Plutón en Escorpio dice, no, no, hay que deconstruirlo todo. No podemos empezar a ver si podemos apuntalamos un poco el edificio por aquí, por allá, no. Hay en todo millennial, toda persona con Plutón en Escorpio, duerme un revolucionario, una revolucionaria. Lo que pasa, todavía no se han dado cuenta, pero ya se irán dando cuenta, ¿no? También a todos aquellos y aquellas eh, como yo, entre otros, que tienen Plutón relativamente fuerte, central en su carta natal, o un escorpio muy significado, un signo escorpio en muchos planetas, por ejemplo. También vamos a sentir esto, vamos a sentir, claro, Plutón, que es un planeta muy importante en nuestra carta natal, entra en Acuario y claro, entra en un signo Acuario es yo diría, de salir del armario, de go public, de hazte público, sal al público, ¿no? Y eso es algo que incluso yo, que es un Virgo tímido y de perfil bajo, que no me gusta demasiado expresarse de cara al público, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero yo siento, y mucha gente lo va a sentir también como yo, que llega la hora un poco de empezar a implicarse socialmente, no a nivel político ni estas bobadas, ¿no? Sino a nivel de activismo social, a nivel de realizar un trabajo social, un papel social, a nivel de empezar a comunicar con tus pares, con la gente, yo diría con la que compartes colectivo, que compartes visión de futuro, que estos son lo que va a formar los colectivos, compartir una visión de futuro y empezar a moverse. Activista significa alguien que actúa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y va a haber muchísimas cosas. Yo podía hablar horas y horas, ¿no? de todo esto, pero es para iros dando un poco una serie de entradas, de claves, ¿no? De por dónde van a ir las cosas. Luego, las nuevas élites, las nuevas clases. Muchas veces se dice, mm, yo creo que pecando un poco de ingenuidad, quizás yo me estoy volviendo demasiado viejo, ¿no? Que van a desaparecer las élites. Me cuesta creerlo. Siempre ha habido élites y probablemente siempre haya élites. Lo que es deseable no es que desaparezcan las élites, porque yo diría más, las élites son necesarias, al menos durante un cierto momento. Lo que es importante es que las élites contacten con el espíritu del tiempo y que las élites, de algún modo, no trabajen para ellas, sino que trabajen para el colectivo. Eso es lo importante, no que haya o no haya élites. Es decir, de algún modo lo que necesitamos son buenas élites, ¿no? Entonces, va a haber una
enorme revolución también en las élites. Las viejas élites, por supuesto, seguirán teniendo mucho dinero, seguirán teniendo poder, pero están acabadas, porque están basadas en situaciones de privilegio, de explotación, de ninguneo, de extracción salvaje de recursos, de abuso, ¿no? Yo pienso en las nuevas élites acuarianas que están empezando de algún modo ya a formarse. Van a ser élites que de algún modo sean inspiradoras, inspiren de cara al futuro, nos inspiren futuros, nos, de algún modo también nos iluminen. Son élites uranianas, acuarianas, es decir, van a tener que soltar este chispazo, este rayo iluminador. Y, y vamos a ir desarrollando una nueva conciencia de clase, un nuevo contrato social. Esto es a lo que vamos. De la misma manera que la idea de contrato social viene también del siglo XVIII, de la de la Revolución Francesa y todo esto, del paso de Plutón por Acuario, ahora nos damos cuenta que ese contrato social que había pervivido hasta ahora, lo estamos viendo claramente que se está cayendo en pedazos, ¿no? Ese contrato social entre los ricos, poderosos, gobernantes, industriales, financieros y el resto del pueblo, en base al cual pues, había un sostén mutuo, se está yendo al carajo. Ya no es válido, ya, no, ya no lo respeta nadie, ¿no? No, ya no sirve. Entonces, de algún modo, es necesario que estas élites propongan nuevos contratos sociales y que de algún modo esta nueva clase emergente, daos cuenta que la Revolución Francesa y las revoluciones americanas mm, nacen empujadas por una nueva clase social de aquel tiempo, que era la burguesía. La burguesía, que la palabra burguesía viene de Burg, que es del alemán, ciudad, la ciudad. Es decir, la burguesía son las clases que en aquel momento nacen al calor de las ciudades. La ciudad, la sociedad comienza a ser más industrial y mucho menos agrícola. De hecho, la revolución industrial se produce también, tienen lugar las grandes invenciones, la máquina de vapor y otras varias de las grandes invenciones de la revolución industrial tienen lugar con aquella entrada de Plutón en Acuario. Y ahora vamos a vivir algo similar. Plutón en Acuario va a producir nuevas revoluciones, como os he dicho antes, tecnológicas, financieras, económicas, cibermonedas, no las que hemos conocido hasta ahora, que son puro fraude, sino yo diría cibermonedas de verdad, que pueden ser utilizadas como medio de cambio, no como útil especulativo. Todo este tipo de cosas van a ir favoreciendo la emergencia de una nueva clase, igual que las ciudades, la industria, la revolución industrial originó la creación de la emergencia de la burguesía y fue las revoluciones americanas, francesas, fueron las burguesías las que realmente alimentaron, inyectaron combustible en estas revoluciones, ¿no? Y nos va a pasar lo mismo, va a emerger una nueva clase, ¿m? Que no tiene por qué ser una clase ultra mega rica, igual que sucedió con la burguesía, no eran los ultra mega ricos, eran gente que ganaba bien su vida y que conseguían empezar a ser autónomos de la nobleza, de los señores, de los terratenientes. Ahora va a suceder algo muy similar, va a surgir una, yo diría una ciberclase o una tecnoclase, llamadla como queráis, que no van a ser escandalosamente ricos, pero sí que van a poder irse independizando de las estructuras actuales y que van a ir ganando peso, van a ir ganando tracción a lo largo del tiempo y probablemente se vaya fraguando un nuevo contrato social entre esta nueva clase emergente y el resto de la humanidad, ¿no?
Entonces vamos a eso, a una nueva clase emergente, una nueva burguesía, una nueva clase emergente. Y daos cuenta, de algún modo la burguesía fue algo también muy acuariano, fue muy igualitario. La burguesía eh, se alimentaba fundamentalmente no de los viejos nobles, de las viejas casta dominante, sino que eran gente, muchos de ellos, que venían del campo, del mundo rural, etcétera, que venían en unión hacia las ciudades, ¿no? Y aquí va a suceder un poco lo mismo. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar también de las nuevas clases. Por supuesto, os podía hablar muchísimo más. No va a haber toda una revolución a nivel de oficios y de colectivos que van a desaparecer. No, Plutón en Acuario también nos habla de colectivos que desaparecen. Acuarios son los colectivos. Y lo hemos visto hace poco, ¿no? Hemos visto, o sea, muchas cosas, lo vemos con esta inteligencia artificial que anda por ahí suelta, el ChatGPT, que a mí me parece muy mala. Pues, francamente no estoy impresionado en absoluto, pero sí que es cierto que puede hacer ciertas cosas mecánicas mucho mejor que una persona, lógicamente, ¿no? Pero cosas mecánicas. Pero muchos oficios hoy en día son muy mecánicos, me diréis que no, pero hay oficios que son intocables, ¿no? Como abogados, médicos, notarios. Me diréis, bueno, un médico no puede sustituir. Bueno, a nivel, por supuesto que no, pero a nivel diagnóstico hay ya sistemas de inteligencia artificial que diagnostican mejor que muchos médicos. ¿Por qué? Porque tienen acceso a muchísima más información, ¿no? De hecho, hubo también una iniciativa, no os digo que vaya a ser así, que los médicos vayan a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí muchas actividades que hacen los médicos. De hecho, nosotros ya lo estamos haciendo. Cuando te duele la rodilla, la espalda, esto y aquello, vas al médico y te dice, usted tiene tal. ¿Qué es lo primero que haces? Lo buscas en Internet. Y resulta que, y a mí me ha pasado muchas veces, que acabas sabiendo sobre esa enfermedad mucho más que tu médico. Que, bueno, porque has estudiado más y tienes más acceso a información que tu médico, de hecho, ¿no? Entonces, todo esto va a ir desplazando muchas profesiones, como hace poco hubo una empresa que se llamaba Do Not Pay, no pagues, que de algún modo quería probar en un juicio real que podía sustituir perfectamente al abogado en procesos de recuperación de dinero, de reclamo de deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son muy mecánicos, ¿no? Entonces, es decir, que muchos sistemas de inteligencia artificial van a ir sustituyendo al principio parcialmente y luego quizás totalmente muchas profesiones que hoy en día se consideran intocables. Estos colectivos son, yo diría, son intocables. Habla del colectivo de abogados, de médicos, de notarios, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo. Y concretamente habéis visto, hablando de esto mismo, ¿no? De colectivos que desaparecen y todo esto, muchas de los grandes despidos que están sucediendo en las tecnológicas es porque, y os lo había comentado, lo comento en el seminario sobre Plutón en Acuario, que, por ejemplo, Amazon pues obliga a sus empleados a tener su cámara, tal, pero realmente no es para vigilarles, es para aprender de ellos, para saber cómo resuelven problemas. Y todo esto, ¿a quién está alimentando? A inteligencias artificiales. ¿Y para qué? Para sustituirles, lógicamente, porque para sustituir a alguien primero tienes que aprender de él, tienes que aprender qué es lo que hace, ¿no? Entonces, estamos viendo ya que muchos de los grandes despidos, las masas de despidos en las grandes tecnológicas se basan simplemente en eso. Se está sustituyendo a personas que han sido estudiadas durante muchos años y que ahora de repente dicen, bueno, pues que esto lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y para terminar, porque no quiero tampoco extenderme demasiado, porque para eso tenéis el seminario, em, os doy algunas ideas un poco locas sobre cosas que yo pienso que van a suceder.
haciendo un poco de prospectiva tecnológica y, y uno no puede resistirse a tratar de predecir el futuro, por mucho que sepamos que no podemos hacerlo, ¿no? Em, ¿Qué cosas pueden suceder? Bueno, yo pienso que una de las primeras que van a suceder es el final de la caja tonta, el final de la televisión. De hecho, ya es obvio, si os fijáis en vuestros hijos, vuestros nietos, ya no ven la tele. La tele es aburrida. Yo hace ya prácticamente 10 años que no veo la tele. Eh, Porque encuentras información más atractiva, de mejor calidad, en tu celular, en tu laptop, en tu tablet, ¿no? La caja tonta es un genuino representante de la era de tierra. De hecho, veis que la caja tonta sigue el esquema jerárquico, se produce en tal sitio, un capital de las élites, de las oligarquías, que nos transmiten los mensajes que quieren transmitirnos. Es muy condicionante, es muy programador. La caja tonta es el útil por excelencia de programación masiva, ¿no? Y digamos que con caja tonta las élites controlan, hipnotizan, entretienen, distraen al pueblo de sus duras condiciones de vida. En el futuro, por supuesto, la comunicación va a seguir siendo una herramienta de control, de adoctrinamiento, de evasión y todo esto, pero ya el control ya va a estar mucho más disuelto, va a estar mucho más distribuido. Y de hecho, fijaros que grandes cadenas como la BBC, la icónica, la absolutamente legendaria BBC, una de las pocas grandes cadenas con cierta calidad, están ya preparándose para migrar enteramente hacia Internet, enteramente. Si os dais cuenta, si veis un poco YouTube y tal, os dais cuenta que cada vez la BBC está metiendo más cosas, de BBC, The Economist, también todas las grandes cabeceras de la prensa también están abandonando, igual que va a ser el final de la prensa escrita en papel, va a ser también el final de la caja tonta, ¿no? Bueno, otra predicción más, el final de la ciudad. Las grandes ciudades, tal y como las conocemos, si os dais cuenta, las grandes ciudades han existido siempre, sobre todo en las épocas de tierra, en los 200 años los ciclos de 200 años de tierra, de Júpiter, Saturno, signos de tierra. ¿Por qué? Porque la ciudad es el útil por excelencia de control. Cuando vives en una ciudad es mucho más fácil controlarnos, de acumulación y de creación de economías de escala, ¿no? Que es lo típico de las eras de tierra, ¿no? Entonces, hoy en día, el vivir en grandes ciudades ya no hay ninguna excusa, yo diría, de tipo práctico, productivo, etcétera, etcétera, ¿no? No solo eso, sino con el cambio climático, la mayor parte de las grandes ciudades serán inhabitables. Sabéis que en una gran ciudad la temperatura sube 2, 3 grados con respecto al campo, o incluso más. Y cuando estemos alcanzando temperaturas de 45, 50, 55 grados en verano, si a eso le sumas 3 o 4 grados más, es completamente inhabitable, ¿no? Yo creo que vamos a ir, por supuesto, esto no puede desaparecer de la noche a la mañana, pero vamos a ir hacia comunidades mucho más distribuidas, no necesariamente pequeñas aldeas perdidas en la montaña, sino comunidades más o menos autosuficientes. Quizás con cientos de personas, quizás con unos pocos miles. Yo pienso que habrá un límite máximo de 4, 5.000, 6.000 personas por ahí, eh, pero sobre todo que irán tendiendo cada vez más a ser en cierta medida autosuficientes, ¿no? Y luego, ¿qué más cosas? Bueno, lo vemos ya con los millennials, la generación Z y todo esto, que ya ellos ya están pasando, porque ellos ya tienen muchos de ellos a Urano en Acuario, y de alguna manera ya resuenan mucho más con esta edad de aire en la que estamos, en la que se está hablando también mucho de la gran renuncia y todo esto. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues que muchas de estas personas, millennials, yo creo que han tenido ya la sabiduría
de darse cuenta que es mucho mejor tener salud mental, tener una cierta calidad de vida que un sueldo alto. Ya no están dispuestos a trabajar 12, 14 horas al día, 7 días a la semana, todas las semanas del año, simplemente por una promesa de ascenso social, profesional, por un salario más alto, ¿no? Dicen, bueno, lógicamente prefiero ganar menos y preservar mi salud mental. Sobre todo porque ellos se han dado cuenta que sus padres, los boomers, mm, están completamente hechos polvo. ¿M? Entonces, probablemente ellos han dicho: "No, yo no quiero vivir esto de nuevo, prefiero vivir una vida más simple, más sencilla", ¿no? Y luego, es un tema bueno, que puede levantar, muchas, polémicas y muchos, debates, pero ya hay varios especialistas que ya están hablando de la diversificación de la especie humana, el que comience a haber varias subespecies de humano. Eh, no me extrañaría tampoco que vayamos hacia allí, porque va a haber cada vez más una mayor posibilidad de integrar, órganos artificiales, órganos, muchos de ellos construidos por, clonación, por desarrollo genético, otros basados en componentes cibernéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de algún modo vamos a ir pasando a ser diferentes tipos de híbridos. Es algo también de lo que hablo mucho en el seminario, pero esto no es ciencia ficción, esto está sucediendo ya. De hecho, siempre lo hemos hecho. Daos cuenta que llevamos siglos hibridándonos. Lo que pasa que con la tecnología que tenemos, es decir, cuando yo utilizo mis gafas, mis lentes, mm, estoy hibridando. Estoy utilizando algo artificial, algo que de hecho que lleva mucha tecnología, aunque no lo parezca. Una persona que oye mal y que lleva unos audífonos, está utilizando muchísima tecnología dentro de su cuerpo ya. No hablemos ya de las personas que llevan marcapasos, que llevan válvulas artificiales, que llevan, piezas de titanio, sustituyendo de sus propios huesos y cosas de estas. ¿Os dais cuenta? Es decir, ya hemos entrado en la hibridación. Lo que sucede es que ahora vamos a entrar en hibridaciones muchísimo más complejas. Hibridaciones que van a empezar ya a, de algún modo, a interaccionar directamente también con nuestro cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son ideas locas. Hay también, bueno, la vuelta del teletrabajo. Hemos visto una cosa muy interesante, muy curiosa, ¿no? Como con la pandemia y poco después con la entrada de Júpiter y Saturno a Acuario, pues surgió de repente el teletrabajo. Todo el mundo teletrabajaba, entre otras cosas, porque no había otra opción, ¿no? Y ahora de repente, claro, volvemos un poco a la Tierra, ¿eh? Todavía con Plutón en Capricornio y Urano en Tauro, todavía queremos tener el control, guardar el control, ¿no? Y esto, pues, los guías, los oligarcas, los jefes, les gusta mucho tener a la gente ahí debajo viéndoles. De alguna manera es una manera de ejercer poder, control sobre ellos. Es decir, yo soy el jefe, yo no puedo ser jefe si no te veo. De algún modo necesitan que les rindas pleitesía personalmente, ¿no? Con tu compañía, que les rías los chistes, que les invites a café. Todo esto, ¿no? Entonces, ha habido de alguna manera un movimiento de reacción muy fuerte frente al teletrabajo, pero, va a volver, el trabajo va a volver, especialmente ya cuando entre Plutón en Acuario y ya en el 2025, en el 26 con Urano en Géminis, ahí ya definitivamente se va a ir consagrando el teletrabajo, ¿no? Por supuesto, no todo se puede hacer, a distancia, pero una enorme cantidad de funciones que hoy en día se hacen presencialmente con una pérdida enorme de tiempo, de combustible, de cansancio personal, de contaminación, etcétera, etcétera, se podían hacer, por teletrabajo, ¿no? Entonces, claro, Plutón en Acuario, Urano en Géminis van a cambiar esto radicalmente, ¿no?
Y bueno, y también, y esto es una idea ya loca, pero que la suelto de todas maneras, de la misma manera, daos cuenta, con la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario, ya empieza a hablarse del subsidio universal, del ingreso de supervivencia, de salarios mínimos, sobre todo con la hiperinflación que vivimos, salarios mínimos más decentes, etcétera, etcétera. Yo creo que con el tiempo, con Saturno, perdón, Urano en Géminis y sobre todo con Plutón en Acuario, acabaremos poniendo topes a los salarios máximos. Porque hoy en día, claro, yo diría, es un tabú, ¿no?, de la sociedad capitalista, que los salarios capitalistas, su salario no tiene por qué tener tope. Se argumentan que como son muy listos, si no les pagan lo que quieren, se van a ir a otro sitio y nos vamos a quedar con el culo al aire. Pues es falso, es absolutamente falso. Entonces yo creo que se acabará también poniendo un tope a los salarios máximos, sobre todo porque es absolutamente, yo diría, abominable, repugnante que una persona gane 1000 veces el salario mínimo o 2000 veces el salario mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, chicos, esto es lo que en grandes líneas os quería comentar sobre el ingreso de Plutón en Acuario. Pues eso, esperaros cambios tectónicos radicales, cambios de paradigma, esperaros un año 2023 y 2024 con mucho movimiento, con mucho malestar social, cólera social y con, digamos, con movimientos revolucionarios, y esperaros también a que haya cada vez más una organización social, colectivos que se van organizando en torno a visiones comunes de futuro. ¿M? Y que estos colectivos son los que van a crear, de ahí van a emerger nuevas clases sociales y de ahí van a emerger nuevos contratos sociales y de ahí van a emerger las revoluciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues un abrazo y que la revolución os sea leve. Aquí os dejo el enlace con mi curso sobre Plutón en Acuario, por si queréis saber más. Y nada más. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.